Hola a todos, en esta clase vamos a hablar de la fisiopatología del hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Como recuerdo anatómico, podemos decir que la glándula tiroides es una glándula endocrina situada en la región anterior del cuello, se encuentra por delante de la tráquea a la altura del cartílago tiroides, pesa entre unos 15 a 30 gramos generalmente en un adulto y está formada por dos lóbulos en forma de mariposa unidos estos lóbulos por lo que denominamos el istmo. Incluso en algunas personas podemos tener un lóbulo piramidal. Tienen como función producir hormonas, especialmente la T3 y la T4, que regulan el metabolismo basal y la funcionalidad de los diferentes órganos del cuerpo. Dentro de los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas, podemos ver que en el corazón tiene un efecto cronotrópico que consiste en aumentar el número y afinidad de receptores beta-adrenérgicos. También un efecto inotrópico, ya que mejora las respuestas a catecolaminas circulantes e incrementa la proporción de alfa-miosina de cadena pesada que tiene mayor actividad ATPasa. En el tejido adiposo tiene un efecto catabólico ya que estimula la lipólisis. En el músculo también un efecto catabólico aumentando la degradación de proteínas. En el hueso promueve el crecimiento y desarrollo esquelético normal y acelera el recambio óseo. En el sistema nervioso promueve el desarrollo cerebral normal. En el intestino incrementa la tasa de absorción de carbohidratos. En relación a las lipoproteínas, estimula la formación de receptores de LDL y como otros efectos, estimula el consumo de oxígeno a través de tejidos metabólicamente activos, aumentando también la tasa metabólica. Ahora vamos a ver la fisiopatología de las diferentes enfermedades tiroideas. Dentro de las enfermedades tiroideas vamos a hablar del hipertiroidismo, el hipotiroidismo y el bocio. Se define al bocio como el aumento de la glándula tiroidea, hay un aumento de tamaño y la principal causa del bocio es un déficit de yodo, que es lo que produce es un déficit de hormonas tiroideas circulantes con el consiguiente aumento de la TSH. Lo que hace la TSH es estimular a la glándula tiroides produciendo hipertrofia e hiperplasia de la misma. Podemos tener dos tipos de bocio. El bocio agudo, en el que hay una involución de la glándula a su forma normal luego del episodio que lo aumentó de tamaño, y el bocio crónico, en el que hay un mantenimiento del bocio a lo largo de la vida. También podemos decir que los cuadros agudos a repetición pueden producir lo que se denomina el bocio multinodular, que es un gran agrandamiento de la glándula tiroidea a expensas principalmente de múltiples nódulos. Ahora pasamos al hipertiroidismo. El hipertiroidismo es la exposición de los tejidos a cantidades elevadas de hormonas tiroideas como resultado de un exceso de la función tiroidea. Podemos decir que cualquier causa de hipertiroidismo se acompaña de un aumento de las hormonas tiroideas. Generalmente la principal hormona que se aumenta es la FT4, que es la tiroxina libre, aunque en un 5 a 10% esta es normal y el hipertiroidismo se debe principalmente al aumento de T3. Este es un esquema fisiológico de la producción de hormonas tiroideas. A nivel del hipotálamo se libera TRH que estimula a la hipófisis para producir TSH. La hipófisis al producir TSH estimula a la glándula tiroidea para que luego produzca T3 y T4.
La liberación de T3 y T4 lo que hace es inhibir por una retroalimentación negativa a los órganos de la hipófisis y del hipotálamo. Dependiendo del lugar donde se encuentra la afectación, podemos tener hipertiroidismo primario, en el que la patología se encuentra a nivel de la glándula tiroides. Hay una hiperproducción de hormonas tiroideas, por lo tanto la TSH se encuentra disminuida. La patología que le representa por mayor frecuencia es la enfermedad de Graves. Entonces, en el hipertiroidismo primario tenemos una TSH disminuida con FT4 y T3 aumentada. El hipotiroidismo secundario es aquel en el que la patología, la causa, se encuentra a nivel de la hipófisis. Entonces, lo que se produce es una liberación aumentada de TSH, por ejemplo, por adenomas hipofisarios. Entonces, tenemos una TSH aumentada. En el hipertiroidismo terciario, que es aquel en el que la causa se encuentra a nivel del hipotálamo, hay una secreción aumentada de TRH y por consiguiente un aumento de la liberación de la hipófisis de TSH para estimular por último a la glándula tiroidea. En este slide vemos las causas de las tirotoxicosis. ¿Y por qué digo tirotoxicosis? Hay que distinguir el concepto de tirotoxicosis de hipertiroidismo. La tirotoxicosis es el exceso de hormonas tiroideas a nivel del organismo, mientras que el hipertiroidismo es el exceso de hormonas tiroideas, pero que se deben a un exceso de la función tiroidea. Para denominarle hipertiroidismo tiene que haber un aumento de la función tiroidea. Entonces, tenemos las causas de tirotoxicosis, dentro de las cuales tenemos la sobreproducción de hormonas tiroideas por la tiroides, es decir, un exceso de la función. Estos son los que serían causas de hipertiroidismo. Y dentro de ellos tenemos a la enfermedad de Graves, que es una patología autoinmune, en lo que tenemos son anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, el bocio nodular tóxico, que hay una hiperfunción autónoma de nódulos tiroideos. Luego pasamos a lo que serían causas de tirotoxicosis, es decir, producción, un exceso de hormonas tiroideas a nivel del organismo, pero sin haber un aumento de la producción de la glándula tiroidea. ¿Y por qué puede haber tirotoxicosis sin aumento de producción? Y esta es una de las causas, es la destrucción de la glándula tiroidea, que puede producirse en la tiroiditis subaguda granulomatosa. Lo que hay es una liberación de la hormona que se encontraba almacenada. Así también podemos ver en una fase de la tiroiditis de Hashimoto, porque la tiroiditis de Hashimoto se caracteriza principalmente por producir hipotiroidismo, como vamos a ver más adelante, pero tiene una fase de esta enfermedad en el que hay una liberación transitoria aumentada de hormonas tiroideas por destrucción de la glándula. Y otra causa de tirotoxicosis es la tirotoxicosis medicamentosa, que es por un exceso de administración de T4. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de Graves-Basedow. Esta es la principal causa de hipertiroidismo. Esta enfermedad se caracteriza por un aumento de tamaño de la glándula tiroidea, generalmente de forma simétrica, y que tiene un aumento de su vascularización. También se caracteriza por producir exoftalmo, por producir un bocio difuso, como habíamos dicho, aumento de la glándula tiroidea de forma simétrica, y por hipertiroidismo, que es una producción aumentada de hormona tiroidea.
En esta enfermedad se presentan folículos de aspecto columnar con escaso coloide. En esta diapositiva vemos en la fisiopatología de la enfermedad de Graves. Este es un esquema en el que se representa cómo la unión de TSH liberada por la hipófisis se une al receptor tiroideo de TSH que posteriormente produce división celular y liberación de hormonas tiroideas. En la enfermedad de Graves, lo que ocurre es que hay anticuerpos que se unen al sitio, al receptor de TSH. Estos son anticuerpos que también estimulan al receptor produciendo un aumento en la síntesis y secreción hormonal, que es la forma en la que se produce el hipertiroidismo. Los pacientes que tienen enfermedad de Graves también pueden tener otros trastornos inmunitarios. Entonces, la forma en la que se producen estos anticuerpos es que hay una respuesta inmunitaria contra algún antígeno viral que comparte homología con este receptor de TSH. Entonces, por un defecto de los linfocitos T supresores, permiten a los linfocitos TCD4 estimular a los linfocitos B para producir anticuerpo contra los antígenos de membrana de la célula folicular o incluso con el receptor de TSH, que es lo más característico. Ahora vemos los síntomas de hipertiroidismo y todos ellos son por expresiones exageradas de actividades fisiológicas provocadas por el exceso de T3 y T4. Así tenemos afectaciones cardiovasculares, dentro de los cuales tenemos a la taquicardia sinusal, es decir, el paciente presenta palpitaciones, puede producir arritmias cardíacas como la fibrilación auricular. También vemos que hay vasodilatación por disminución de la resistencia periférica. Hay un aumento del gasto cardíaco que produce una hipertensión arterial sistólica e incluso puede llegar a producir insuficiencia cardíaca congestiva con gasto cardíaco aumentado. Todo esto se produce porque aumentan los receptores beta-adrenérgicos, disminuyen los receptores alfa-adrenérgicos y también amplifican la acción de las catecolaminas. El hipertiroidismo produce un aumento de la precarga, aumenta la frecuencia cardíaca, puede aumentar el número de arritmias supraventriculares, aumenta la presión sistólica, disminuye la presión diastólica, también aumenta el volumen circulante por aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también por la síntesis aumentada de eritropoyetina. También disminuye la resistencia vascular sistémica, pero por último tenemos un aumento del gasto cardíaco. A nivel neurológico y psicológico produce nerviosismo, sudoración, emotividad, irritabilidad, incluso manía y psicosis. Puede producir temblor, sobre todo distales a nivel de las manos, de los dedos, la exaltación de reflejos ostotendinosos profundos. Hay una dificultad para la concentración y una disminución del rendimiento en el trabajo o escolar en los niños. A nivel muscular se presenta una miopatía tirotóxica, hay debilidad y atrofia muscular, no relacionada con aumento de los receptores beta, sino se debe más bien a un incremento del catabolismo proteínico, a la emaciación muscular, la menor eficiencia muscular y a los cambios en la miocina. Dentro de los síntomas metabólicos hay aumento de la producción de calor por un incremento del metabolismo basal, una disminución en el peso,
intolerancia al calor, aumento del apetito. En esta tabla podemos ver otras manifestaciones de la enfermedad de Graves. Así podemos ver que a nivel hepático produce un aumento de la producción periférica de T3, disminuye el colesterol total y el colesterol LDL. A nivel óseo aumenta el recambio óseo, puede producir osteopenia, osteoporosis e incluso fracturas. A nivel del aparato reproductivo masculino produce disfunción eréctil, disminución de la libido, y esto se produce por un aumento de la globulina fijadora de esteroides sexuales que produce una reducción de la testosterona libre. A nivel del aparato reproductivo femenino produce menstruaciones irregulares, ya que antagoniza la acción de los estrógenos y hay una alteración en la regulación de las gonadotrofinas. A nivel metabólico aumenta la termogénesis y el consumo de oxígeno, entre otras manifestaciones que ya habíamos citado previamente. En esta foto podemos observar las manifestaciones del hipertiroidismo de manera agrupada. Podemos ver que produce alopecia, nerviosismo, agitación, exoftalmos, bocio, a nivel cardiovascular, taquicardia, arritmias supraventriculares, reflejos osteotendinosos exaltados, temblor, a nivel gastrointestinal, diarrea. Puede producir también síndrome de túnel carpiano, manos calientes, intolerancia al calor, metrorragia, impotencia, infertilidad, osteoporosis a nivel óseo, piel caliente húmeda, también mixedema pretibial y disminución de peso. Otro síntoma característico de la enfermedad de Graves es el exoftalmos, también conocida como oftalmopatía de Graves, que se produce generalmente en pacientes que tienen niveles de anticuerpos muy elevados. Esto se produce por una inflamación de los tejidos periorbitarios con infiltración de los linfocitos T activados, liberación de citoquinas como interferón gamma, factor de necrosis tumoral e interleuquina 1, que produce tumefacción muscular. Esto se produce porque se cree que se produce porque los anticuerpos reaccionan contra un antígeno común que vendrían a ser los fibroblastos orbitarios, los músculos orbitarios, y también con el tejido tiroideo. Aquí podemos ver cómo presenta este paciente una proptosis exoftalmos. Esto se produce por una reacción inflamatoria de los músculos o tejidos retrooculares con inflamación y protrusión del globo ocular. Aquí podemos ver otro síntoma del hipertiroidismo, que es el mixedema pretibial, también conocido como dermopatía tirotóxica. Este es un edema no depresible, nodular o discoide, que se produce también en pacientes que tienen anticuerpos contra los receptores de TSH muy elevado. Se produce por una inflamación a nivel de los fibroblastos, estimulación de los mismos por citocinas linfocitarias. Esta diapositiva es para recordar los componentes principales de la enfermedad de Graves, que es el bocio, la oftalmopatía de Graves con el exoftalmo, la proptosis, la dermopatía tirotóxica y por último el hipertiroidismo, que es decir, el aumento de las hormonas tiroideas. Debemos recordar entonces que en la enfermedad de Graves existe un proceso autoinmune que se caracteriza por la presencia de anticuerpos contra el receptor de TSH que, una vez unidos a los receptores ubicados en la glándula tiroidea, producen un aumento de las células tiroideas con liberación de hormonas tiroideas y por consiguiente lo que conocemos como hipertiroidismo. Así también este mismo fenómeno fisiopatológico se produce a nivel del tejido retroorbitario, produciendo la oftalmopatía de Graves
y en los miembros inferiores explicarían la presentación del mixedema pretibial que es característico de esta enfermedad. Por último, en relación al hipertiroidismo, ¿cómo veríamos los resultados del laboratorio? Así, en el hipertiroidismo primario vamos a tener una TSH suprimida con T3 y T4 elevado y una captación de yodo variables dependiendo de la causa del hipertiroidismo. En el hipertiroidismo secundario vamos a tener una TSH elevada porque hay aumento de secreción de TSH a nivel de la hipófisis que va a estimular a la glándula tiroidea para que produzca mayor cantidad de T3 y T4, por lo tanto estos van a estar elevados. Ahora pasamos al hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una enfermedad que se caracteriza por niveles bajos de T3 y de T4 a nivel de la sangre, también por una TSH que está elevada, generalmente es mayor a 10. En la mayoría de los laboratorios, el valor superior normal para la TSH ronda entre los 4 y 5. Por lo tanto, una TSH entre 5 y 10, generalmente hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo incipiente, más bien hipotiroidismo subclínico, ya que generalmente la T3 y T4 se encuentran normales. Dentro de las causas de hipotiroidismo primario, que son aquellas en las que la anomalía se encuentra a nivel de la glándula tiroidea, podemos citar al hipotiroidismo congénito, en el que hay una aplasia o hipoplasia tiroidea con defecto en la síntesis o en la acción hormonal. También las cirugías, los pacientes que fueron sometidos a tiroidectomía total o exéresis de la glándula tiroidea, que no tienen la capacidad de producir la misma. Los pacientes sometidos a tratamientos con radioyodo o con drogas antitiroideas que disminuyen la síntesis o liberación hormonal. Los pacientes con tiroiditis de Hashimoto, esta es la principal causa de hipotiroidismo, en el que hay una destrucción autoinmunitaria de la glándula. Y también la tiroiditis subaguda, que tenía primero una fase de hipertiroidismo, pero luego llega a una fase de hipotiroidismo con disminución de la síntesis o liberación hormonal. En el hipotiroidismo secundario, caracterizado por una anomalía a nivel de la glándula hipofisaria, todas las causas de hipopituitarismo son representativos del hipotiroidismo secundario, en el que hay una secreción deficiente de TSH. En el hipotiroidismo terciario, que es una anomalía a nivel del hipotálamo, las enfermedades hipotalámicas con secreción deficiente de TRH. La principal causa de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, y en esta diapositiva vamos a ver la fisiopatología de esta enfermedad, que es una enfermedad autoinmune. Hay destrucción autoinmunitaria de la glándula tiroidea y se produce por defectos de los linfocitos T supresores, que ocasionan que los linfocitos T helper interactúen con los antígenos de la membrana folicular tiroidea y que estos se produzcan anticuerpos que reaccionan con los antígenos tiroideos. Estos antígenos tiroideos principalmente están representados por los anti-TPO, que son las antitiroperoxidasa, y los anticuerpos antitirolobulina, también abreviados como anti-TG. Estos anticuerpos, una vez que se unen a la glándula tiroidea, ayudan a la liberación de citocinas, inflamación y destrucción de la glándula. Ya pasando a las manifestaciones que se presentan en el hipotiroidismo, a nivel cardiovascular
podemos encontrar disfunción endotelial, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del volumen circulatorio, arritmias ventriculares, a diferencia del hipertiroidismo que se caracterizaba principalmente por arritmias supraventriculares. En el hipotiroidismo tenemos arritmias ventriculares, hay disfunción sistólica y diastólica en esfuerzo, hay una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo en reposo, aumento de la resistencia vascular sistémica y una disminución del gasto cardíaco entre un 30 al 50%. Hay hipertensión arterial y esta hipertensión arterial es diastólica. Aumenta entre un 50 a 60% la resistencia vascular periférica, hay un aumento de la rigidez arterial, hay disfunción endotelial y por disminución de la inactivación de cortisol a cortisona. La prevalencia de hipertensión arterial sistémica es 3 veces mayor en los pacientes que tienen hipotiroidismo de los pacientes que se encuentran eutiroides, es decir, que tienen su T3 y T4 normales. Entonces, el aumento de la resistencia vascular periférica produce un aumento de la presión arterial diastólica en el 20 a 40% de los pacientes, mientras que la disminución del gasto cardíaco, como habíamos dicho en el slide anterior, provoca una disminución de la presión arterial sistólica. Esta hipertensión arterial, una vez que nosotros tratamos con T4 y normalizamos sus valores y los valores de TSH, esta hipertensión arterial se normaliza. Dentro de los síntomas a nivel metabólico hay un aumento de peso, intolerancia al frío, que se produce principalmente por disminución de la tasa metabólica basal. Así también hay un aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre por un descenso en la actividad de la lipoproteína lipasa y una reducción en la formación de los receptores de LDL a nivel hepático. Entre las afectaciones musculares tenemos debilidad muscular, calambres y rigidez. No está bien definida su causa, pero se sugiere que se debe a una deficiencia mitocondrial y esta deficiencia es reversible una vez que nosotros hagamos el tratamiento sustitutivo con T4. A nivel respiratorio hay una disminución de la respuesta ventilatoria a la hipercapnia y a la hipoxia por debilidad muscular y diafragmática. Entre los trastornos menstruales que podemos ver en la mujer tenemos menorragia por ciclos anovulatorios o puede presentarse también amenorrea, que es secundaria a la disminución en la secreción de gonadotropinas a nivel hipofisario. También puede haber hiperprolactinemia, es decir, un aumento de la secreción de la hormona denominada prolactina que se debe a una pérdida de la inhibición de la secreción de esta hormona a nivel hipofisario, que se manifiesta con galactorrea y amenorrea. A nivel renal disminuye el flujo sanguíneo renal y hay una disminución en la tasa de filtración glomerular. Esta disminución en la tasa de filtración glomerular se traduce en una capacidad disminuida para excretar agua que puede causar hiponatremia. A nivel neuromuscular se presenta astenia, pasividad, lentitud, bradisiquia, cefalea e incluso mala memoria. La piel de los pacientes con hipotiroidismo es seca y fría. Normalmente la piel contiene una variedad de complejos de proteínas con polisacáridos, ácido condroitin sulfato y ácido hialurónico, que en el hipotiroidismo la acumulación de estos complejos
promueven la retención de sodio y agua y producen una hinchazón difusa y sin fobia en la piel. Es- esta hinchazón se denomina mixedema. Mixedema del hipotiroidismo. Se observa en la región pretibial, en esta foto, en la región maleolar, y también es la causa de las facies abotagadas del hipotiroidismo. También se puede observar una anemia normocítica normocrómica como resultado de una eritropoyesis disminuida, una anemia macrocítica moderada como resultado de la reducción en la absorción de vitamina B12 a nivel intestinal y una disminución del metabolismo de la médula ósea. También los pacientes presentan estreñimiento porque hay una reducción de la motilidad gastrointestinal y algunos pacientes pueden tener voz ronca. Esto es como resultado de la acumulación de mucopolisacáridos en la laringe que pueden llegar a tener esta característica a nivel de la voz. El hipotiroidismo que congénito que se presenta desde el nacimiento puede producir una enfermedad que se llama cretinismo, en el que hay una alteración en el desarrollo completo de los niños. Sobre todo hay un retraso cognitivo por disminución en en el desarrollo del sistema nervioso central. En esta diapositiva podemos ver cómo una paciente con hipotiroidismo tiene fascia abotagada, mixedematosa, como que hinchada, que una vez que nosotros hacemos el tratamiento, con un tratamiento adecuado, esto mejora e incluso vuelve a la normalidad. Por último, ¿cómo vamos a ver el laboratorio en el hipotiroidismo? En el hipotiroidismo primario tenemos una TSH alta con T3 y T4 bajas. En el hipotiroidismo secundario, la T3 y T4 están bajas, pero por un bajo estímulo hipofisario que produce una TSH en bajas cantidades. Y en el hipotiroidismo terciario tenemos también TSH baja con T3 y T4 baja. La TSH se encuentra baja por una disminución en la estimulación hipotalámica, es decir, la TRH también va a estar baja. TRH baja, TSH baja y T3 y T4 baja. Con esto terminamos. Eso es todo. Muchas gracias.